cuenta con una gran experiencia en lo que son sistemas integrados de gestión, ¿no? Ya cuenta con esa experiencia. Aparte que tiene un doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible, es magíster en ingeniería química con mención en seguridad industrial y ambiental. Tiene una especialización en gas natural para redes internas titulada en ingeniería ambiental y sanitaria, educación superior, la Facultad de Ingeniería Ambiental, ¿no? Ya, pues como ustedes han podido apreciar sesión a sesión, la experiencia que tiene la ingeniera para dictar estos cursos, así que bueno, recomendarles, ¿no? Que presten la atención del caso y que puedan realizar todas sus consultas, porque qué mejor que tengan a predisposición las preguntas que ustedes tengan para que la ingeniera pueda resolverlas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Vamos a dar pase ya a esta séptima sesión. Por favor, ingeniera Isis, podríamos ya dar inicio a esta sesión. Buenas noches. Muy buenas noches, Nayeli, buenas noches con todos los presentes. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro capítulo número 9, que ya como lo ha mencionado la señorita, es un tema de evaluación, ¿no? Nuestra evaluación de desempeño. Un minuto, por favor. Mm, ya. Entonces, ese es el capítulo número 9 de la norma ISO 45001, que nos habla de la evaluación de desempeño. Este es un capítulo que va a estar unido a lo que hemos trabajado en el capítulo número 6 y en el capítulo número 8, porque lo que trata de hacer este capítulo es de poder corroborar, contrastar si es que la planificación está en sintonía con lo que hemos hecho en ejecución. Porque parte de este capítulo es hablar de auditorías y dentro de auditorías es un proceso que busca pues verificar, por ejemplo, si es que hemos cumplido o si es que se ha implementado correctamente nuestro sistema de gestión. Y el capítulo 9.1 también vamos a hablar de evaluación, pero primero tiene que haber un seguimiento, una medición, un análisis para luego entrar a esa evaluación, que es la evaluación del desempeño de 4 cosas importantes que vamos a leer que nos dice la norma. Y por último, la revisión por la dirección. Entonces, todo este capítulo en sí va a tratar de contrastar la planificación, que es el capítulo número 6, por ejemplo, contra o con lo que hemos ejecutado, que es el capítulo 7 y el capítulo 8. Pero el capítulo 7, como su nombre lo dice, es un soporte, un apoyo, ¿no? Lo vemos a lo largo y ancho de nuestro sistema de gestión. Pero el 8 sí se ve netamente donde hemos plasmado la parte de la ejecución. Se entendería que al tener un buen sistema de gestión implementado, no debería haber diferencia en sí entre lo que se ha planificado y lo que se ha ejecutado. Para eso está este capítulo, para poder ver en qué sintonía estamos en relación a la planificación y a la ejecución. Y si en todo caso la brecha sigue siendo grande, no hemos acortado mucho la brecha entre la planificación y la ejecución, para eso ya viene el capítulo que vamos a ver el día martes, que nos habla de la mejora, ¿no? Y entonces ahí ya tendremos que proponer acciones en concreto que nos van a llevar a volver a hacer un análisis y ajustar quizás nuestro sistema de gestión para luego volver a entrar otra vez a esta evaluación de una planificación de ejecución, que va a volver a buscar si es que estamos cumpliendo o no con lo planificado y lo ejecutado, y si seguimos teniendo una brecha ligeramente amplia, otra vez entraremos a la mejora, ¿no? Entonces, este es nuestro ciclo de Deming que se va a ir repitiendo, y ya con este capítulo entramos a lo que es la evaluación, que en auditorías internas ya hablaremos de la autoevaluación que nos haremos antes de pedir una evaluación por un externo certificador. ¿Mm? Empezamos con evaluación de desempeño 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Ahí vamos a tener 2 capítulos, que es generalidades y evaluación del cumplimiento.
Inclusive en este punto vamos a leer en el anexo A de la norma que nos define a qué vamos a llamar seguimiento, qué es medición, qué es análisis y qué es evaluación del desempeño. Entonces, te da las definiciones bastante claras en el anexo A de generalidades. Y eso nos va a dar a entender entonces cómo vamos a poder distribuir estas cuatro fases, cuatro etapas, para buscar también un proceso y un flujo adecuado que evidencie que hacemos un seguimiento, que hacemos la medición, que hacemos el análisis y que hacemos la evaluación del desempeño. Posteriormente a esto, entramos a hablar de evaluación de cumplimiento. Esta evaluación de cumplimiento está centrada en sí en la evaluación de los requisitos legales, del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Así es que aquí nos vamos a apoyar mucho en lo que ya hemos trabajado en el requisito 6, específicamente 6.1.3, que es nuestra matriz de requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Ahí hemos identificado qué normas, qué artículos de las normas, por ejemplo, o son pertinentes o aplican en nuestra organización. Y en este punto hay que buscar ver si es que hemos cumplido con esas normas o no. El 9.2 ya es auditorías y este es un punto importante y vital. Inclusive nos lleva a quizás tener una capacitación única nada más en auditorías, porque también se basa en una ISO, en una norma internacional, que es la ISO 19011, la versión 2018, que es la última que tenemos. Y es bastante amplia, se divide en varias etapas, hablar de auditoría. Obviamente se extendería demasiado la sesión si vamos al detalle, pero de manera general, ¿qué es lo que nos pide la norma y cómo podemos cumplir basándonos en esa otra norma internacional que está hecha para estas normas ISO actualizadas? Y el 9.3 es la revisión por la dirección. Ahí nos va a indicar la normativa, cuáles son las entradas para esta revisión de la dirección y cuáles serían las posibles salidas. Y estas salidas que podemos tener de la revisión por la dirección van a terminar uniéndose a lo que viene con el requisito número 10, porque muchas de estas tomas de decisiones que se van a hacer una vez que hemos revisado documentos importantes que se han trabajado en los anteriores puntos, la alta dirección tiene que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si es que aumenta los recursos, o si es que cambia de personal o aumenta personal, si es que modifica planes o aumenta planes, o en relación a información documentada, por poner ejemplos, ¿no? O entre otras acciones más que quisiera tomar, ¿no? Como decisión para mejorar nuestro sistema de gestión. Y esas ya acciones de mejora que se van a hacer, que ya son decisiones que se han tomado, sí van a estar plasmadas en el requisito número 10. Entonces, hay esta unión que se da con el siguiente punto. Vamos a empezar con el 9.1.1 generalidades. ¿Sí? Bueno, siempre les dejo en dónde nos estamos enmarcando. Ya les dije la parte de verificación, que es como la autoevaluación que nos hacemos como organización para verificar si lo planificado y lo ejecutado está en sintonía, si están acordes uno con otro. En las diferencias que tenemos entre la norma internacional y la norma OSA 18001, la mayoría, todos estos puntos han sido tocados en la OSA 18001. Solamente que aquí quizás sean mucho más específicos. Ahora sí vamos a empezar con el 9.1.1 generalidades, que está dentro de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Este es un requisito donde nos invita a comenzar a trabajar en los indicadores. Así es que de alguna u otra manera también hay mucho que ya se ha trabajado, por ejemplo, en la materia de objetivos, de los objetivos de nuestro sistema de gestión. Aquí nos van a pedir poder hacer ese seguimiento, esa medición, ese análisis y esa evaluación de esos objetivos. Entonces, definitivamente la documentación que se pueda generar aquí va a ser hacer una nueva, esa es una opción propia y única, como es trabajar en indicadores fuertemente de seguridad y salud en el trabajo, indicadores propiamente de seguridad, o tomar esos documentos que ya se han trabajado anteriormente y hacerle columnas que nos permitan continuar, no añadirlo en esa misma matriz, por ejemplo, de objetivos, que nos permita añadir cómo vamos a hacer este seguimiento, medición, análisis y evaluación.
de esos objetivos. Así es que puede ser otra opción. Igual el cómo ya lo elige la organización. Pero este es un requisito que nos habla inicialmente de establecer indicadores y luego de hacer este proceso de planificación que nos lleve en estas 4 etapas. Comenzamos a leer entonces lo que nos dice la norma. Nos dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño. Entonces, nuestro primer debe ya nos está obligando a establecer un flujo, un proceso que nos lleve a trabajar en estas 4 etapas. Y me adelanto un poquito para hablar de seguimiento, medición y evaluación, porque la norma en el anexo A nos define qué es seguimiento, qué es medición, qué es análisis y qué es evaluación. O sea, en el anexo A nos orienta, inclusive nos da algunos ejemplos de lo que podemos hacer dentro de cada una de estas etapas. Entonces, cuando nos habla de seguimiento, el anexo A nos aclara que el seguimiento puede involucrar la verificación, la supervisión, la observación crítica o determinación continua del estado para identificar el cambio con respecto al nivel de desempeño requerido o previsto. El seguimiento se puede aplicar al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a los procesos o a los controles. A cualquiera de ellos pueden ser tomados como parte del seguimiento. Más adelante, igual la norma dentro de lo que vamos a leer, ya te invita específicamente a en qué te vas a centrar para hacerle seguimiento. Los ejemplos nos dice incluyen el uso de entrevistas, revisiones de la información documentada, observaciones del trabajo que se está desempeñando, entre otros más, porque la norma te da algunas opciones de ejemplo, pero no te limita, ¿no? O sea, para que puedas orientarte cuál de ellas tomarías. Entonces, el seguimiento va a ser este proceso que nosotros vamos a hacer de esta verificación y supervisión dentro de por ejemplo, las actividades en relación a las medidas de controles, ¿no? También en relación al cumplimiento de los objetivos, también en relación al cumplimiento de los requisitos legales. Y eso es algo que vamos a seguir leyendo en lo que nos dice la norma y ahí ya vamos a aclarar exactamente dónde es que tenemos que hacer ese seguimiento. Igual, puedes hacerlo en otras partes que no te está diciendo la norma, pero si quieres pasar auditoría, fijo, estas son básicas que sí tienes que hacerle seguimiento. Por otro lado, tenemos la medición. Y la medición sí va a involucrar instrumentos que vamos a tener que buscar calibraciones adecuadas. Entonces, igual la norma te lo va a pedir y te pide inclusive que consideres la información documentada o tengas la información documentada de la calibración y verificación de equipos o de instrumentos. Esta parte de medición también la podemos entender como el monitoreo que vamos a hacer dentro de nuestra organización. Monitoreo y medición serían hablar de un mismo pack, ¿no? De lo mismo que vamos a comenzar a trabajar. La norma te dice que la medición generalmente involucra la asignación de números de objetivos o eventos. Es la base para los datos cuantitativos y generalmente se asocia con la evaluación del desempeño de los programas de seguridad y vigilancia de la salud. Ejemplo, nos dice, incluye el uso de equipos calibrados o verificados para medir la exposición de una sustancia peligrosa o el cálculo de una distancia de seguridad de un peligro, ¿no? Entonces aquí con la medición, con el monitoreo que vamos a plantear aquí, como resultado vamos a tener datos más que nada cuantitativos, ¿no? Si hemos pasado, por ejemplo, de los decibeles de ruido en un lugar de trabajo, si estamos por encima, entonces vamos a tener un dato que puede ser 85, 95 decibeles, 100 decibeles. Ese ya es un dato cuantitativo. Entonces, eso es lo que se quiere con la medición, la recolección cuantitativa de nuestro seguimiento. Para eso hay que hacer un plan de monitoreo y medición y establecer qué equipos o herramientas vamos a utilizar para hacer esas mediciones. Y los que necesiten verificarse y calibrarse, pues tenemos que tener pruebas de que eso se está haciendo. Luego, la norma nos dice el análisis, ¿no? Porque son 4 las que nos pide aquí y las 4 cosas para cumplir con este requisito debemos de sustentarlas, ¿no? Y cómo se une
una con la otra, porque al final son etapas consecutivas. No se puede hacer el análisis si no hay un seguimiento y no hay una medición previamente. En el análisis nos dice, el análisis es el proceso de examinar los datos para revelar relaciones, patrones y tendencias. Esto puede significar el uso de operaciones estadísticas, incluyendo información de otras organizaciones similares, para ayudar a sacar conclusiones de los datos. A menudo este proceso se asocia con las actividades de medición. Entonces, dentro del análisis podemos utilizar algunas herramientas estadísticas que nos van a ayudar a poder presentar ya cómo estamos en esa evaluación del desempeño, sobre todo en el análisis de lo que tenemos ya en la medición, ¿no? Entonces, con diferentes datos estadísticos podemos utilizar quizás un diagrama que nos lleve a ver mes a mes cómo hemos estado en, por ejemplo, la medición del ruido, ¿no? Si es que hemos tenido picos y en qué meses se han dado esos picos. Todo eso nos va a servir después como insumo para la revisión por la dirección, que es otro requisito que vamos a ver el día de hoy. Pero ese es el análisis, ¿no? Utilizar y presentar estos datos estadísticos que se han recolectado en medición, pero utilizando herramientas estadísticas. Y la evaluación de desempeño, por último. La evaluación del desempeño nos dice es una actividad desarrollada para determinar la conveniencia adecuada y la eficacia del tema para lograr los objetivos establecidos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta evaluación del desempeño nos va a llevar a poder establecer si es que hablamos de una conveniencia, de una adecuación o de actividades relacionadas a la eficacia. Que estas tres cosas también son aclaradas en relación a los conceptos de conveniencia, adecuación y eficacia, son aclaradas en la normativa, específicamente en el 9.3. El anexo A nos va a hablar del término cuando hablamos de conveniencia, y adelantándome ya un poquito a ese término, la norma nos habla de que conveniencia se va a referir al ajuste que hace este sistema de gestión en la organización o en las operaciones o en la cultura de nuestra empresa. Cuando habla de adecuación, la norma nos va a decir que hace referencia a si es que se está implementando adecuadamente este sistema de gestión. Y la eficacia, la norma nos indica que va a hacer referencia a poder alcanzar los resultados previstos. Entonces, cuando hablamos de esta evaluación del desempeño que nos piden aquí en generalidades, es determinar si es que nosotros estamos cumpliendo con resultados que esperamos del sistema de gestión, si nosotros estamos implementando adecuadamente nuestro sistema de gestión o si se está ajustando nuestro sistema de gestión adecuadamente. En otras palabras, ver si es que reducimos brechas de nuestra planificación con nuestra ejecución en relación al sistema de gestión. Eso es en relación al primer debe. Entonces, el primer debe, ya habiendo leído qué es seguimiento, medición, análisis y evaluación, te pide que establezcas un flujo, un proceso adecuado para que se puedan dar estas 4 etapas en tu organización. Ahora, el siguiente debe nos dice, la organización debe determinar, y ahí te da varias opciones, que es responder al qué, cómo y cuándo del seguimiento, medición, análisis y evaluación. Esas 3 preguntas en los siguientes debes te van a pedir que las respondas. Este segundo debe nos comienza a hablar de qué necesita seguimiento y medición. O sea, ahí viene ya la primera pregunta. ¿Qué necesita seguimiento y medición? Y nos piden que incluyamos dentro de este seguimiento y medición, que ya hemos leído que estas 2 etapas que son, primero, el grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos. Y aquí lo que te piden es el grado de cumplimiento. Así es que el indicador asociado, por decir así, al grado de cumplimiento podría ser presentado en porcentajes, porque el 9.1.2 sí te va a pedir más cosas, te va a pedir métodos, frecuencia en relación a cómo se está evaluando estos requisitos legales. Aquí solamente hablamos de un seguimiento, medición y análisis.
La evaluación ya viene en un punto que vamos a tocar siguiente a este. Entonces, el grado del cumplimiento de los requisitos legales debe ser determinado que necesita seguimiento y medición. Por ejemplo, el estado de brechas identificadas en el cumplimiento de estos requisitos legales. Segunda cosa que necesita seguimiento y medición, sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y las oportunidades identificadas o identificados. Y este segundo punto lo hemos trabajado o hemos trabajado toda la parte de la planificación, identificación y evaluación de peligros, riesgos y oportunidades en el 6.1.1 y en el 6.1.2, donde trabajamos o dio como resultado posiblemente una matriz de identificación de riesgos y oportunidades y luego la matriz hiper. Entonces, esa primera parte la tenemos, pero aquí nos piden que a eso que ya hemos determinado le hagamos seguimiento, medición, análisis y evaluación. Ahí también tenemos que proponer inicialmente indicadores, ¿no? Que nos permitan hacer estas 4 fases. Por ejemplo, el grado de implementación de los riesgos, ¿no? Que está establecido en tu matriz o está relacionado, mejor dicho, con la matriz hiper. Otros riesgos y otras oportunidades que también están relacionadas, en este caso, con la matriz de riesgos y oportunidades. ¿Cuántos riesgos no aceptables disminuyeron a los riesgos aceptables? Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. El punto 3 nos pide el proceso en el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Entonces, también te pide que necesita seguimiento y medición en relación a los objetivos que ya hemos establecido en el 6.2, que también ya tenemos nuestra matriz. Ahí podíamos haberle agregado, o podemos haberle agregado una columna que son indicadores, pero eso no es suficiente, ¿no? El indicador te da una primera parte en relación al seguimiento, pero no a la medición, porque hay que agregarle cómo vas a hacer esa medición para saber si es que esos objetivos se están cumpliendo. Entonces, para empezar por esos indicadores, podría ser el nivel de cumplimiento del plan para el logro de los objetivos en porcentajes, indicadores de accidentabilidad, por ejemplo, indicadores de salud, porcentajes del nivel de capacitación de seguridad y salud en el trabajo, entre otros más que estén unidos a hablar del cumplimiento de esos objetivos. ¿Qué más nos dice la norma? También a qué debemos de determinar seguimiento y qué necesita seguimiento de medición, incluyendo la eficacia de los controles operacionales y otros controles. Que esto es algo que tocamos en el 8.1, donde hablamos de esos controles y el 8.1.1 y 8.1.2, donde establecimos las medidas de control, la jerarquía que vamos a seguir, en relación a los puntos anteriores también. Entonces, aquí habla de los controles específicamente, controles operacionales. Entonces, también hay que proponer indicadores igual, cómo sería su seguimiento, medición, análisis y evaluación. Por ejemplo, dentro de los indicadores, la eficacia de control, el riesgo residual, también indicadores de accidentabilidad podrían ser propuestos aquí. ¿Okay? Entonces, básicamente este segundo debe en la primera parte te dice que determines qué necesita seguimiento y medición, pero obligatoriamente necesitan estar estos 4 puntos, tanto los requisitos legales, el tema de los peligros, riesgos y oportunidades, en relación a los objetivos y en relación a los controles operacionales. Si tú quieres plantear otras partes que necesiten para ti, según tu análisis, seguimiento y medición, lo puedes hacer. O sea, en relación a otros puntos del sistema de gestión. Pero básicos, estos 4 sí tienes que demostrar que sí hace seguimiento, medición, análisis y evaluación. Lo segundo que me pide este debe es los métodos de seguimiento y los criterios. Esos 2 puntos B y C responden a la pregunta, ¿cómo voy a hacer el seguimiento, medición, análisis y evaluación? En este caso te piden que evidencies los métodos de seguimiento, de medición, de análisis y evaluación de este desempeño
y los criterios frente a los que la organización va a evaluar este desempeño. Entonces, métodos y criterios tienes que proponerlos. Igual en el anexo A también te habla de en relación a los criterios y a estos métodos. Ahorita lo vamos a revisar. Y las otras dos cosas que nos pide este segundo debe, ya es responder a la tercera pregunta, ¿cuándo? En tema de tiempo, ¿cuándo vamos a hacer el seguimiento? ¿Cuándo vamos a hacer la medición? ¿Cuándo vamos a hacer el análisis? ¿Y cuándo vamos a hacer la evaluación? Y aquí le agrega inclusive cuándo se va a comunicar también los resultados que se hayan obtenido del seguimiento y la medición. Entonces, esas tres preguntas están unidas a este segundo debe, que debes de sustentar su cumplimiento. El tercer debe nos dice, la organización debe evaluar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo y determinar la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y este es un punto que también va a estar unido a auditorías, porque en auditorías es donde evaluamos ese desempeño y determinamos si ha sido eficaz nuestro sistema de gestión en nuestra organización. Así es que es un punto que digamos que su evidencia de alguna u otra manera está unida a auditorías. Y el cuarto debe nos dice, la organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica según sea aplicable y se utiliza y mantiene según sea apropiado. Entonces ya este debe sobre todo está relacionado a lo que es el monitoreo y la medición que nosotros vamos a realizar en nuestra organización. Entonces nos piden que si utilizamos equipos, tengamos que ver si es que necesitan una calibración y si en todo caso sí lo necesitan, asegurarnos que estén calibrados o que estén verificados estos equipos que vamos a utilizar para la medición. En nota nos dice, puede haber requisitos legales u otros requisitos relativos a la calibración o verificación del equipo de seguimiento y medición. Y toman estos requisitos legales, tanto como nacionales como internacionales. Y el último debe ya nos habla de conservar información documentada adecuada. Información documentada que debe ser presentada para evidenciar los resultados del seguimiento, medición, el análisis y la evaluación y el resultado del mantenimiento, calibración o verificación. Y este último debe ya te da la certeza de qué vas a presentar a nivel de documentos, a nivel de información documentada dentro de una auditoría. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el seguimiento y la medición también pueden ser parte dentro de la observación o las entrevistas que se vayan a hacer cuando se hace auditoría. Pero si hablamos específicamente de información documentada, ¿qué vamos a sustentar en este 9.1.1? Son estas dos cosas. Evidenciar estas cuatro etapas que hemos hecho en nuestra organización y evidenciar que sí se ha hecho mantenimientos, calibración o verificación de nuestros equipos de medición o monitoreo. Entonces, con esas dos cosas, sustentas el cumplimiento de este punto. Ahora, en el anexo A ya te dan ejemplos de a qué podríamos hacer seguimiento y medición. Y como te dice ahí, no se limitan a. Son ejemplos que te dan, pero no se limitan a que solamente sean estos. Pueden haber otros más. Tenemos, por ejemplo, la norma te dice las quejas de la salud en el trabajo, la salud de los trabajadores y el ambiente de trabajo, también los incidentes, las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, las quejas, la eficiencia de los controles operacionales, los ejercicios de emergencia y la competencia. O sea, todo esto son ejemplos que podrías tomar como seguimiento y medición. Inclusive, si lo quieres unir un poquito al tema de la normativa nacional y el cumplimiento de la misma, esos requisitos básicos que nos pide la norma, esos son documentos que te sirven para evidenciar el cumplimiento del 9.1.1 también. O sea, también los puedes unir aquí en el seguimiento y la medición, sobre todo en el seguimiento, porque son registros que van a demostrar el seguimiento que tú haces en temas de seguridad y salud. En B, en el punto B dentro del anexo, nos hablan de ejemplos de seguimiento y medición, pero específicamente relacionados a lo que es
el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, también no se limita, ¿no? Son ejemplos, pero pueden haber otros más que tú quieras proponer. Tenemos acuerdos colectivos, los requisitos legales identificados y el estado de brechas identificadas en el cumplimiento. En los acuerdos colectivos, cuando son legalmente obligatorios, se consideran dentro de un seguimiento y medición de cumplimiento de requisitos legales. En el punto C nos habla también de ejemplos de cumplimiento de otros requisitos. En este caso también nos hablan de acuerdos colectivos, pero que no son legalmente obligatorios, de normas y los códigos que se siguen en nuestra organización, que tengan que ver con seguridad y salud, códigos de ética, por ejemplo, las políticas corporativas y otras políticas, otros reglamentos, otras reglas que se sigan en tu organización, y los requisitos del seguro también. Y el punto D ya no nos habla de ejemplos en relación a seguimiento y medición, sino nos habla en relación a los criterios, porque los criterios podemos utilizarlos, como nos dice el anexo A, para comparar el desempeño. O sea, inclusive aquí nos dicen, son ejemplos de estudios comparativos con las mejores prácticas de otras organizaciones, de normas y códigos, de códigos y objetivos propios de la organización y estadísticas de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, como criterios podrías tomar normas que sean tu criterio que vas a determinar en este punto, o códigos también que pueden ser establecidos como tus criterios. Y dentro del punto 2 de criterios nos habla de los criterios para medir indicadores, ¿no? Ya estos son criterios específicamente donde te vas a basar en indicadores. Por ejemplo, en comparación a incidentes, la norma lo entiende como accidentes de trabajo y cuasi accidentes. A eso le llamo incidentes, a esas dos cosas. La frecuencia con la que se pueden considerar estos incidentes, la severidad, el número de incidentes, las acciones correctivas que que se van a plantear o se han planteado. O sea, ese tipo de indicadores también pueden ser asumidos como parte de los criterios que vas a tomar en este punto. Y bueno, lo demás ya lo hemos leído, que es el seguimiento, seguimiento, medición, análisis y evaluación. Entonces, para cumplir esta cláusula específicamente, necesitamos, como ya te hablé, responder a esas tres preguntas. ¿Qué, cómo y cuándo? De las cuatro etapas que hemos mencionado. ¿Qué, cómo y cuándo? Necesita seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Sí? Y específicamente en relación a los documentos, necesitamos evidencias del resultado de esas evaluaciones de desempeño, pero no solamente la evaluación, sino evidencia del resultado del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación, y evidencias del mantenimiento, calibración y verificación de los equipos. Yo te estoy dejando aquí un cuadrito que es un ejemplo de cómo se está haciendo seguimiento, medición, análisis y evaluación si hablamos de un sistema de ventilación local. En seguimiento, se está proponiendo una persona designada para inspeccionar semanalmente el sistema de ventilación para eliminar los humos. Ese es el seguimiento que se ha propuesto para este punto. Medición relacionada a este seguimiento. Uso de un medidor calibrado para verificar el flujo de aire en dos ubicaciones del sistema de acuerdo con una instrucción de trabajo específica o especificada. Esta es la medición que estamos detallando que vamos a utilizar un equipo para hacer esa medición de ese seguimiento. Luego correspondería la siguiente etapa, que es el análisis relacionado también a esta medición y a este seguimiento. En el análisis, revisión de los datos que se determinan de la eficiencia del flujo de aire del sistema para garantizar la seguridad de los trabajadores. Debe cumplir con las especificaciones del fabricante y los requisitos reglamentarios. Inclusive dentro de este análisis podemos presentarlo en algunas tablas estadísticas. Y aquí en el análisis hacemos hincapié justamente en los criterios que estamos tomando. En el análisis, para este punto, se está tomando como criterio las especificaciones del fabricante y los requisitos reglamentarios. Y por último, la evaluación de este análisis, medición y seguimiento.
El análisis de tendencias indica una reducción en el flujo de aire, por lo tanto, el mantenimiento se activa para aislar e inspeccionar el sistema. Entonces, tiene que haber en esa evaluación una acción que vamos a tomar al final de cuentas de todo esto que hemos visto, seguimiento, medición y análisis. ¿Cómo cumplimos este requisito? Estas evidencias van a ser sobre todo registros que vamos a tener que presentar, pero estos registros van a tener que estar unidos a un documento. Por lo general se establecen procedimientos para medición, seguimiento, análisis y evaluación, o procedimiento para medición y seguimiento, y aparte se trabaja el análisis y la evaluación. Y necesitamos también trabajar en un procedimiento de control de verificación, calibración y mantenimiento de equipos. Entonces, digamos que tendríamos dos procedimientos que tendríamos que hacer, ¿no? En los anexos ya es donde encontramos los registros que nos van a servir de evidencias para todo este punto, ¿sí? Entre otras cosas más que puedas implementar. Por ejemplo, aquí también le podríamos añadir el cuadro de indicadores, ¿no? Que va a empezar por mencionarlos el seguimiento que nosotros vamos a hacer, de acuerdo a los 4 puntos que nos pide la norma, ¿no? Evidencia, que es requisitos legales, objetivos, peligros, riesgos y oportunidades, y la eficacia de los controles operacionales. Entonces, esas 4 cosas tenemos que evidenciar. Luego pasamos al 9.1.2, evaluación del cumplimiento, y este es únicamente para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. Y si te das cuenta, en el primer debe es lo que te dice. La organización debe establecer, implementar, mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. ¿Sí? Así es que este es un punto en el que vamos a retomar la tabla de matriz de requisitos legales y otros requisitos. Que por cierto, esa es una tabla que sobre todo no debería ser hecho por nosotros, sino por un abogado, ¿no? Que sea especializado en leyes de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros como ingenieros, en este caso, bueno, yo como ingeniera, puedo tener una noción de algunas normas básicas, pero los que han crecido y nacido y se han formado en este entendimiento de leyes e interpretación de estas normativas son los abogados. Entonces, siempre tendríamos que trabajar en coordinación con el abogado de la organización, por ejemplo. Ellos tendrían que hacer estas matrices y nosotros verificar y confirmar que sí es lo que aplica y es pertinente para nuestra organización. Quizás hay algunas cosas que no, pero nos explicará por qué la ha considerado. Y en esa explicación quizás detallaremos que sí, claro, es importante mantenerlo dentro de las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí nos pide el primer debe, procesos ahora para evaluación del cumplimiento, evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Y como te dice ahí, tenemos que tomar lo que ya hemos hecho en el 6.1.3. El segundo debe, porque este es un punto cortísimo, nos dice la organización debe determinar la frecuencia y los métodos de la evaluación del cumplimiento, evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario, mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos, y conservar la información documentada de los resultados de esta evaluación de cumplimiento. Entonces, en el punto anterior, en relación a los requisitos legales, sobre todo nos pedían evidenciar el grado de cumplimiento. Aquí ya no nos piden solamente el grado, nos piden que determinemos la frecuencia con que vamos a hacer estas evaluaciones de los requisitos legales, los métodos que vamos a utilizar para la evaluación de los requisitos legales, el cumplimiento, evaluar el cumplimiento realmente de estos requisitos legales, pero no solamente evaluarlos, sino a la vez tomar acciones si es que no se están cumpliendo estas normativas que están en nuestra matriz anteriormente trabajada. Y esas acciones son las que van a estar unidas, como nos dice ahí, al 10.2. En el siguiente punto nos hablan de mantener el conocimiento y la comprensión del estado del cumplimiento. Entonces, este es un punto también importante, porque cuando nos habla de mantener el conocimiento, está unido también a puntos del requisito número 7, 7.3 y 7.4, toma de conciencia y comunicación dentro de nuestra organización. Entonces, se debe mantener esta información que hemos tenido como resultado de la evaluación y que se comprenda.
sea, si no estamos cumpliendo una normativa, ¿por qué no la estamos cumpliendo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Y por qué es importante que sí se cumpla. Y por último, tener información documentada. Cuando te dice conservar, nos habla sobre todo de registros. O sea, registros que evidencian esta evaluación que hemos hecho, este método que hemos utilizado, esta frecuencia con la que lo estamos haciendo y esta toma de acciones. Por lo general, terminan algunas organizaciones también dando procedimientos de evaluación de cumplimiento. En algunos otros casos, unen la matriz trabajada anteriormente, la matriz de requisitos legales y otros requisitos, y le agregan columnas que evidencien la frecuencia en la que se va a evaluar, el método que se va a utilizar, la evaluación que se está haciendo, si cumple o no cumple, y la toma de acciones. O sea, en una misma matriz ya encontrarías el resto de este punto, ¿no? Por si no se quiere trabajar más documentación. En el anexo A, lo importante es que nos dice, una organización puede utilizar diversos métodos para mantener sus conocimientos y comprensión del estado de su cumplimiento, ¿no? O sea, no solamente es, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? Puede ser otras formas de que se dé a conocer la información que se ha dado con esta evaluación y que se comprenda. ¿Cómo cumplimos con este requisito? Bueno, como nos piden registros, el cumplimiento en sí es el resultado de las evaluaciones que hemos hecho del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Y en todo caso, como les dije, en la matriz de requisitos legales hay que aumentar columnas donde pongamos todos estos puntos que nos piden. La mayoría lo trabaja así, ¿no? En una misma matriz, tanto la evaluación como la identificación de los requisitos legales y otros requisitos, ¿sí? Yo he tomado como referencia que también lo puedes adecuar. No tiene que ser un copy-pega, pero lo puedes adecuar a tu organización. Por ejemplo, OCE tiene una matriz que no tiene que ver obviamente con seguridad y salud, ¿no? O sea, es otra cosa, pero sí tiene una matriz que podemos apoyarnos, obviamente trabajarla, modificarla quizás a nuestra conveniencia, y tiene un flujo también bastante simple, bastante claro de cómo va a ser esta evaluación de los requisitos legales, que te puede servir y te puede orientar para tú también hacerlo dentro de tu organización. Entonces, OCE tiene un procedimiento para evaluar y registrar los requisitos legales, claro, en el OCE, ¿no? En este caso, nos interesa ver, por ejemplo, la columna de cumplimiento, donde ellos ponen la evaluación del cumplimiento, la evidencia del cumplimiento, el estado del cumplimiento, o sea, si sí cumple, no cumple, eh, cumple a la mitad, y las observaciones. O sea, puede ser que te apoyes un poco con esta información y lo trabajes en tu organización. Igual el flujo, ¿no? El flujo también, este flujo que les estoy presentando aquí es una forma de cumplir lo que te dice procesos. Siempre que la norma te menciona dentro de la literatura procesos para, es porque necesita evidenciar el flujo claro que tú estás haciendo de este punto. Entonces, este es un diagrama de flujo que me evidencia el proceso que se va a seguir para hacer esta evaluación. Claro, este es de OCE, ¿no? Habría que modificarlo, ver si consideramos algunos detalles que nos va a servir también para este cumplimiento de requisitos legales, ¿sí? Y con eso estaríamos cumpliendo con el 9.1.2. Vamos ahora a auditorías internas, que es un punto importantísimo. Se cumple de manera general el 9.2, no solamente aparte generalidades y por otro lado programa de auditoría, sino es junto. Igual en el anexo A nos hablan de las dos cosas a la vez. Pero aquí te lo parte. En generalidades te dice, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión. Y nos dicen qué información debe proporcionar. La primera parte nos habla de intervalos planificados. Por lo general, las auditorías internas, por lo general, se hacen anuales. Pero esto cambia, o sea, no hay una rigurosidad de que sí o sí se tenga que hacer una auditoría en el año. Puedes hacer más, pero la gran mayoría de organizaciones solamente realiza una porque también tiene pocos recursos. Aquí vamos a destinar varios recursos de nuestra organización para hacer auditorías. Entonces,
En algunos otros casos lo comienzan a hacer una vez al año porque primero quieren adquirir la experiencia de hacer auditorías. Nunca han hecho auditorías, por ejemplo, en su organización. Es la primera vez que se va a hacer, entonces no podemos recargarnos tampoco si es algo que recién vamos a comenzar a trabajar. Para empresas que ya tienen un poco más de experiencia, tienen más recursos, entonces suelen trabajar 3 auditorías en el año. Eh, y las parten inclusive, o 3 auditorías generales que hablan de todo el alcance del sistema de gestión. Y estas auditorías nos dicen, nos deben proporcionar información para 2 cosas importantes según la norma. Y esto también significa que debemos evidenciar que no se está proporcionando esta información, que es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión, incluyendo la política de seguridad de los objetivos, los requisitos de ese documento y también que se implemente y mantiene eficazmente. Entonces, estas 3 cosas debemos nosotros de evidenciar dentro de nuestras auditorías que hemos hecho. Tiene que ver con el planteamiento de los objetivos dentro de auditoría, porque lo que te pide la norma es que tú identifiques si es conforme con los requisitos del sistema de gestión y si es que se ha implementado y se mantiene este sistema de gestión en tu organización. Esto es básico, esto es obligatorio, por así decirlo. Lo tienes que demostrar, tienes que evidenciar que tus auditorías te proporcionan esa información. Y la segunda parte, el 9.2.2, programa de auditorías internas, nos habla de 4 cosas importantes. Pero en resumidas cuentas es establecer un programa de auditorías internas. ¿Qué te dice? La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación y la elaboración de informes que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y el resultado de las auditorías previas. Entonces ya nos están pidiendo aquí, con nombre y apellido, por así decirlo, que debemos de establecer un programa de auditorías. Si bien es cierto, quizás en nuestra jerarquía de documentos siempre hemos dicho que el plan es más arriba que el programa, ¿no? Plan y luego viene el programa. Aquí va a ser al revés. Aquí el programa es el macro y los planes, porque pueden haber varios planes, dependiendo de la cantidad de auditorías que tú hayas establecido. Si hablamos que solamente se va a hacer una auditoría en el año, tendrías un plan de un programa. Si hablamos que se van a hacer 2 auditorías en el año, tendrías un programa y 2 planes, y así sucesivamente. Salvo que tú quieras hacer 2 programas de auditoría en el año y cada uno con 3 auditorías. O sea, 2 programas, 6 planes, pero 3 que corresponden al primer programa y 3 que corresponden al segundo. ¿Okay? Porque los programas son los macros. Y también es obligatorio, si tú no presentas un programa de auditorías cuando te hacen la auditoría, vale la redundancia, entonces no estás cumpliendo con el requisito 9.2, porque aquí te piden programa de auditoría. Y ese programa debe incluir los métodos de auditoría que vamos a utilizar, debe incluir los responsables, que en este caso cuando hablamos de las responsabilidades, hablamos tanto del equipo auditor como del equipo auditado, ¿no? Hablamos de los requisitos también en relación a la planificación. Luego, la norma nos dice que la organización debe definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. Importante porque el programa o la auditoría debe tener criterios de auditoría y debe tener alcance de auditoría. El alcance de la auditoría no es el mismo que el alcance del sistema de gestión. Obviamente, el alcance de la auditoría debe estar dentro del alcance del sistema de gestión, pero no es que yo copie lo que ya he determinado antes y lo pegue aquí, ¿no? Son alcances distintos. Y los criterios, uno de los criterios básicos y que sí o sí seguramente vas a considerar es la norma ISO 45001. Luego nos dice la organización debe seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Entonces ya te pide 2 cosas importantes, ¿no? Seleccionar auditores. Eso es importante. Tú tienes que seleccionar.
de tus trabajadores quiénes van a ser los auditores en estas auditorías. O en todo caso, porque la norma también, ahorita vamos a leer lo que nos dice en el anexo A, puede hacerlo un tercero, ¿no? Si no hay nadie tiene la competencia en tu organización para ser un auditor y no estás en posibilidades o no estás en el tiempo para poder capacitarlos, entonces podrías contratar a un tercero que haga esta función de auditor interno, ¿no? O también podría ser porque de repente la auditoría va a ser en toda la sede y para conservar el principio de parcialidad, perdón, de imparcialidad. Para conservar ese principio de imparcialidad necesitas obviamente que ninguno de los que van a ser auditados sea parte del equipo auditor. Entonces, en esos casos también te conviene contratar a un tercero, ¿no? Para que pueda hacer la auditoría. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Y llevar a cabo las auditorías. O sea, no solamente es tener el programa de auditorías que te piden el ENLA, sino llevarlas a cabo, ¿no? Ejecutar las auditorías. Y en el último punto nos dice asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes, asegurarse de que se informan de los hallazgos de auditoría pertinentes a los trabajadores y cuando existan a los representantes de los trabajadores y a otras partes interesadas. Entonces, aquí nos piden que informemos, ¿no? Los resultados de auditoría. Los resultados específicamente se tienen que informar a los directivos y eso también tenemos que tener evidencia de cómo se está informando a estos directivos de los resultados de mis auditorías internas. Y por otro lado, a los trabajadores, informar de los hallazgos pertinentes a estos trabajadores. Cuando nos habla de informar a los directivos pertinentes, hablamos del informe. O sea, el final de una auditoría en documento es tener un informe de auditoría. Ese informe debe ser dado y debe ser, eh, y lo deben tener todos los directivos, todos los jefes de todas las áreas, ¿eh? Para saber qué es lo que pasó, dónde hubieron los hallazgos, en qué áreas, o cuál ha sido mi error de mi área específicamente. Y en el caso de los hallazgos, los hallazgos nada más, sí nos invita la norma a que podamos informarlo a los trabajadores. Estos hallazgos pueden ser no conformidades o conformidades. Obviamente, los más importantes de informar y para retroalimentarnos es las no conformidades, ¿no? O sea, ¿qué no conformidades hemos tenido en esta auditoría? ¿En relación a qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el punto de la norma específicamente que no pasamos? Entonces, eso sí compete informar a los trabajadores. En el anexo A del 9.2 general nos dice, el alcance del programa de auditorías debería basarse en la complejidad y el nivel de madurez del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Eso en relación al alcance. Si tu sistema de gestión no es muy complejo, no te pongas un alcance dentro de auditorías complejo también. Entonces debe basarse en relación a tu sistema de gestión, en complejidad y en madurez. Y luego nos dice, una organización puede establecer la objetividad e imparcialidad de la auditoría interna, creando procesos que separen los roles de las auditorías cuando auditores internos de los deberes que tienen asignados normalmente, o la organización también puede utilizar personas externas para esta función. Y esta es la parte en la que ya les estuve comentando, ¿no? Para nosotros mantener el principio de imparcialidad de una auditoría, lo ideal, y te lo indica el anexo A, es que tus auditores no sean parte del proceso que se va a auditar. Podemos, no sé, si vamos a auditar solamente al área de seguridad, podemos utilizar a calidad para que sean los auditores, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si se va a auditar procesos que también están relacionados con calidad, con producción, entonces ya no nos convendría mantener a ninguno de ellos dentro del equipo auditor. Buscaríamos quizás de repente a recursos humanos o a otras áreas que nos ayuden, que no estén involucradas en la auditoría y nos ayuden a ser parte del equipo auditor. Y si en todo caso no se puede quitar a nadie, porque todos vamos a entrar en alguna parte del proceso dentro de las auditorías, lo que te dice la norma, puedes buscar a terceras personas, personas externas, para que hagan esta función de auditores. Y ahí es donde entran las diferentes empresas, ¿no? Consultoras que ofrecen estos servicios de auditorías internas, ¿no? Entonces, podrías contratar en todo caso. ¿Cómo cumplimos este requisito?
Este requisito nos ayuda muchísimo la norma ISO 19011-2018. Es la versión más actual. La última anterior a esta era la 2011, que también se podía utilizar para cualquier sistema de gestión. Pero esta versión nueva ha cambiado, obviamente se ha tenido forzado de alguna u otra manera a actualizar la norma o la directriz de auditorías porque han habido cambios sustanciales en varios sistemas de gestión, calidad, medio ambiente y seguridad, por ejemplo. Entonces, esta norma ya toca los puntos como enfoques de los riesgos que no tocaba la anterior, ¿no? Y los puntos nuevos que nos lleva a esta nueva norma, como contexto de la organización, como el liderazgo. Entonces, también lo contempla esta nueva versión de la 19.011, que son directrices para auditorías de cualquier sistema de gestión. Puede ser también la norma o el sistema de gestión antisoborno, puede ser el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. O sea, para cualquier sistema de gestión ISO se puede utilizar esta normativa ISO 19011, que se basa en auditorías. Se divide en 3 capítulos importantes, bueno, hay más, pero el 5, 6 y 7 son los importantes aquí para aplicar correctamente una auditoría. En el capítulo número 7 solamente nos va a hablar del tema de los responsables del equipo auditor, ¿no? De nuestros auditores. Hablamos de establecer correctamente las competencias de estas personas que van a ser auditores en relación a sus conductas personales, conocimientos y habilidades, y al igual como lo hemos visto el capítulo de competencias en nuestro sistema de gestión, competencia significa hablar de educación, formación y experiencia, pero ahora esta educación, formación y experiencia relacionada a auditorías, ¿no? ¿Cuánta experiencia de repente tiene en auditorías de este sistema de gestión para otras organizaciones? O en el caso de mis propios trabajadores que los voy a utilizar como auditor, evaluar para ver si tienen estas competencias, ¿no? Y dentro de esta evaluación que vamos a hacer, hay que establecer criterios de evaluación, hay que establecer métodos de evaluación, si va a ser por examen escrito o va a ser por entrevistas, por ejemplo, y la propia evaluación, ¿no? Que se lleve a cabo la propia evaluación del auditor. Y esta evaluación que hacemos de los auditores, los posibles auditores que van a ser, pueden ser uno para el conformar el equipo de auditoría que necesitamos tenerlo para comenzar nuestras auditorías internas, para ver si es que hay necesidad de formación. Quizás hay muy pocos que tienen la competencia de auditores. Necesitamos entonces confirmar de que hay esa cantidad, de que hay muy poca cantidad de auditores o de gente preparada para auditoría y en todo caso, pues mandar a capacitar a más personas. Y por último, la evaluación continua del desempeño, porque la norma te invita a que estos auditores, cuando ya han hecho su trabajo, se les evalúe también, se les evalúe el trabajo que han hecho dentro de auditoría, para ver si es que de paso hemos escogido bien o correctamente a estos jóvenes o personas que van a ser, que son parte del equipo auditor. Ese es nuestro requisito número 7. Nos habla solamente de la elección del equipo auditor. Y el requisito 5 y 6 sí ya nos habla de lo que es la planificación, lo que es la ejecución, lo que es la preparación, ejecución y la finalización de la auditoría. Inclusive esta norma, obviamente respetando el ciclo de Deming, que es este idioma que todas las normas ISO hablan, también se divide en planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, en resumen de este capítulo 5 y 6, vamos a tener las etapas de auditoría. Y las etapas de auditoría se dividen en 5: la planificación, la preparación, la ejecución, el informe final, que es la finalización, o en todo caso el seguimiento, por si no ha habido una finalización, si no se ha confirmado que va a haber un seguimiento de auditoría. Entonces, estas 5 etapas, de manera general, son las que se hacen dentro de auditoría. En la planificación, el documento importante que vamos a trabajar aquí es el programa de auditorías. En la preparación, el documento importante que se va a trabajar ahí es el plan de auditorías. En la ejecución hay varios documentos importantes, como la lista de verificación, el registro de los hallazgos, que ese es el más importante dentro de ejecución,
En el punto 4, cuando nos habla de informe, es la preparación del informe de auditoría, que por lo general termina ya una auditoría en el informe de auditoría, donde nos dan el resultado, ¿no? Final de mi auditoría, en qué porcentaje he cumplido o no con mi sistema de gestión, si ese fuera mi objetivo. Pero en algunos otros casos hay de repente muchas no conformidades y se quedó en un plan de acción de levantamiento de estas no conformidades. Y a eso ya le llamamos seguimiento. Entonces va a haber un seguimiento después de que se hayan levantado estas no conformidades y hablamos de una reauditoría para verificar si es que se levantaron o no estas no conformidades y ya luego de eso pasaremos recién al informe final, ¿no? Esas son las etapas de las auditorías que nos habla la norma. Capítulo 5 y capítulo número 6 nos habla de estas 5 etapas, ¿sí? Ahora, dentro del cumplimiento documentario, ya les he mencionado ahí algunos documentos que sí o sí nos sirven como evidencia, pero muchos generan, aparte de tener un procedimiento, un programa de auditorías o un procedimiento de evaluación y selección del equipo auditor, trabajan un solo procedimiento, que sería el documento macro en todo caso, que es el procedimiento de auditorías internas. Y en ese procedimiento de auditorías internas se encuentra o se va a encontrar el programa de auditorías y la selección y evaluación del equipo auditor. No siempre se trabaja así. Hay algunas otras organizaciones que no tienen procedimiento de auditoría interna y solamente tienen su programa de auditoría y aparte su evaluación y selección del equipo auditor, ¿sí? Solamente que este procedimiento sí te lleva para poder determinar varias cosas, ¿no? Como el método que vas a utilizar dentro de la auditoría, la frecuencia en la que vas a hacer estas auditorías, aunque ya mucho de esto sí se encuentra dicho también dentro del programa. ¿Sí? Pero algunos sí necesitan este procedimiento como para tener un documento general que amarre estas dos etapas importantes de hacer una auditoría. Pero lo puedes trabajar por separado también. Y bueno, no he entrado a hablarles el detalle de cómo hacer un programa, cómo hacer un plan, que se tome en cuenta en la ejecución, que es revisión documentaria, observación y entrevistas, cómo hacer un informe, un seguimiento, porque realmente auditorías en sí es todo un curso, o sea, es todo un tema, es amplio, es grande. Y sobre todo se trabaja en talleres, porque lo que no se hace, no se aprende. Por lo menos en auditorías, el trabajo del role play, el hacer las veces de auditor y auditado es importantísimo. En los chicos tengo la oportunidad, la grata satisfacción de poder enseñar justamente este curso de auditorías en la universidad y yo les hago a estos jóvenes hacer el trabajo de roleplay. Más allá que me generen los documentos básicos que ya hemos hablado, necesitan tener esa experiencia, ¿no? De saber preguntar como un auditor y de saber responder como un auditado frente a la documentación que previamente ya has generado en el curso de Sistemas Integrados de Gestión. Y bueno, al final de cuentas, la conclusión de nuestra auditoría es evaluar el cumplimiento de nuestro sistema de gestión. Entonces, nosotros habremos auditado cada uno de estos requisitos y tendremos una evidencia de cuánto es el porcentaje que hemos cumplido. O sea, en promedio, si hemos cumplido todos los requisitos, estaremos en un 100, 90, vamos bajando, ¿no? Estamos en un 40%. Ya la evidencia nos dirá, los resultados de la auditoría nos dará esa evidencia de cómo estamos realmente en el cumplimiento de nuestro sistema de gestión, ¿no? Lo ideal es obviamente que lleguemos a un porcentaje alto, ¿no? Pero ya te dirá pues la auditoría cómo estás en tu organización. Si es primera vez que vas a hacer una auditoría, es primera vez que estás implementando un sistema de gestión, el que salgas bajo no lo tomes como algo malo, sino como una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces ya sabes cuáles son los errores, las brechas que se tienen que cerrar. Entonces trabajemos en esos requisitos, sobre todo más bajos, para poder ir cerrando brechas, ¿no? Y cada auditoría que hagamos, iremos mejorando, iremos mejorando, iremos mejorando hasta llegar al nivel que queremos dentro de nuestro sistema de gestión. Por último, el requisito 9.3 de este capítulo, revisión por la alta dirección.
Ese es un punto extenso, pero es extenso porque nos da la información de lo que va a ser la entrada de la revisión y lo que va a ser la salida de la revisión. Por eso es extenso. ¿Sí? Entonces nos dice, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Entonces ya aquí el primer debe te dice revisar. ¿Quién va a revisar? No te dice la organización, te dice la alta dirección. Entonces, este es un punto que sí o sí, a la hora de hacer una auditoría, no se va a auditar al área de seguridad y salud, se va a auditar de frente a la alta dirección, porque los menciona, los involucra. Ellos son los que tienen que hacer estas revisiones. ¿Sí? Y también nos dice a intervalos planificados. Como lo hemos visto con auditorías, los intervalos planificados hay que definirlos. No todos los documentos de entrada, que ahorita vamos a leer que nos dice la norma, van a revisarse al mismo tiempo. Para eso nos habla la norma de intervalos planificados. ¿Cuándo voy a revisar los cambios? ¿Cuándo voy a revisar el estado de las acciones? ¿Cuándo voy a revisar la información sobre el desempeño? O sea, esa frecuencia la tengo que decidir también de acuerdo a los documentos de entrada que se van a mencionar. ¿Sí? Y el segundo debe, nos dice, la revisión por la dirección debe considerar. Y todo esto que nos va a mencionar en este segundo debe son las entradas de la revisión por la alta dirección. Entonces, ¿cuáles son estas entradas? Los estados de las acciones de las revisiones por la dirección previstas, los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos, los riesgos y oportunidades. Entonces, hablamos de que todas esas matrices que hemos hecho y la evaluación del cumplimiento de esas matrices viene a ser revisada por la alta dirección, sobre todo en relación a los cambios que generan. El grado en el que se han cumplido, el que se ha cumplido la política y los objetivos, ya te menciona otros documentos más que ya hemos trabajado, el grado de su cumplimiento también va a ser una entrada para la alta dirección. La información sobre el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Y este aquí nos habla de esos registros que hemos planteado, los incidentes, las no conformidades, las acciones correctivas, la mejora continua, los resultados del seguimiento y la medición, los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, los resultados de nuestra auditoría interna o nuestras auditorías internas que hemos establecido, las consultas y participaciones de los trabajadores y los riesgos y oportunidades. Todos esos registros que hayamos generado, toda esa información que hayamos generado en esos puntos, o documentos finales, como en el caso de auditorías, que es el informe de auditoría, son los que van a ser entrada para la alta dirección. La adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eficaz, las comunicaciones pertinentes y las oportunidades de mejora. Todos esos son documentos o información que va a ser requerida para la revisión de la alta dirección. ¿Sí? Y luego nos dan un tercer debe. Ya nos habla este tercer debe de las salidas de la revisión, que sobre todo son decisiones, como nos dice ahí la norma, ¿no? Las decisiones que va a tomar la alta dirección luego de haber revisado toda esta serie de documentos que antes se han mencionado, o esta serie de información documentada que se ha mencionado anteriormente. Entonces nos dice, la revisión de la dirección por la dirección debe incluir las decisiones relacionadas con la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión para alcanzar los resultados previstos, las oportunidades de mejora que quizás encontremos o tomemos como decisión, ¿no? Algo de la auditoría en nuestro informe nos está dando la oportunidad de seguir mejorando, por ejemplo, el tener un 60%, ¿no? En vez de tomarlo como estamos mal, hemos hecho mal, hay un 40% negativo, no, hay una oportunidad de mejora para poder remontar y acortar ese 40% que aún no tenemos cumplido con nuestro sistema de gestión, ¿no? ¿Qué decisiones vamos a tomar como alta dirección? También cualquier necesidad de cambio. ¿Quién aprueba o toma la decisión de los cambios finalmente? Es la alta dirección. No somos el área o el implementador de seguridad y salud.
es la alta dirección. Tú le puedes dar la propuesta. Tu propuesta inclusive es considerada como un documento de entrada, pero él va a tomar la decisión o ellos van a tomar la decisión si es que se acepta o no esa propuesta de cambio. Y si la acepta, bueno, tomará la decisión y dará la salida, que será la resolución o el documento de aprobación del cambio que se va a hacer relacionado a tu propuesta, por ejemplo, ¿no? Los recursos necesarios también son parte de la salida, ¿no? Que apruebe más recursos, las acciones que son necesarias, las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión con otros procesos del negocio o cualquier implicación por la dirección estratégica de la organización. Pues todo esto que nos están aquí son relacionadas a las decisiones que puede tomar la alta dirección. Tenemos un tercer debe, y ese tercer debe nos habla, un tercero, no es un cuarto debe que nos habla de comunicar los resultados, ¿no? La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de la revisión por la dirección a los trabajadores y cuando exista a los representantes de los trabajadores. Entonces, también la alta dirección debe de comunicar todos estos resultados. A su vez, si él ha decidido aprobar una decisión de cambio, debe de comunicar entonces el cambio que se va a hacer, ¿no? A todos, como nos dice ahí, a todas las partes interesadas y a los trabajadores. Y por último, el último debe, la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la revisión por la dirección, ¿no? Entonces, documentos también nos van a pedir aquí. Y este es el anexo A, que como les dije, nos daba las definiciones de conveniencia, adecuación y eficacia. Conveniencia es cómo el sistema de gestión se ajusta a la organización. La adecuación es cómo este sistema de gestión se implementa adecuadamente. Y la eficacia, cómo este sistema de gestión alcanza los resultados previstos. Entonces, eso es en relación a las diferencias de estas tres terminologías. Y lo otro importante es que nos dice que no es necesario abordar al mismo tiempo los elementos de revisión por la dirección enumerados del punto A al punto G, que eran estos documentos de entrada. Por eso les dije, la norma te indica, ¿no? No es necesario que todos estos documentos entren al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, podemos decir ya, cada fin de semana va a haber una revisión por la alta dirección de toda esta documentación. No es necesario que todo ese cúmulo de documentación se revise en un solo momento. Puede ser distinto, porque auditorías no vas a tener todos los meses. Auditorías vas a tener quizás una vez al año. Entonces, ¿cuál sería el lugar o el tiempo adecuado para revisar los resultados de auditoría cuando se presente el informe? Porque antes tampoco vas a poder revisarlo. Entonces, a eso se refiere la norma, ¿no? Establece los momentos adecuados en los que es necesario que la alta dirección revise esos documentos y que determinemos cuándo y cómo se abordarán los elementos de la revisión por la alta dirección. Entonces, tenemos documentos de entrada que ya hemos leído, son varios, muchos, relacionados a todos los puntos, y vamos a tener elementos de salida, que también nos han enfocado en relación a qué puede ser. Estos elementos de salida son decisiones que ya contemplan la solución frente a lo que hemos revisado como alta dirección. Entonces, esos elementos de salida sobre todo son los que nos ayudan a evidenciar el cumplimiento de este requisito. Entonces, ¿cómo cumplimos este requisito? Bueno, la primera parte es tener todos estos registros que van a ser presentados a la entrada y tener todos los documentos que van a ser presentados a la salida. ¿Sí? Los documentos de la salida, sobre todo, pueden ser informes, pueden ser actas, y los documentos de entrada pueden ser presentaciones, pueden ser informes y pueden ser actas, por ejemplo. Un documento final que siempre vamos a tener, un acta de revisión por la dirección. Ese es un documento de salida, entre otros más que se puedan generar. Y bueno, hasta aquí terminamos con el requisito 9.3. Lo último que te dejo es que si no sabes reconocer cuáles son tus elementos de entrada y salida, haz un cuadrito de esta manera y comienzas a enumerar cuáles serían para tu organización todos los documentos o los elementos de entrada y cuáles serían los posibles elementos de salida. Listo, muchas gracias.
Gracias, ingeniera. Por favor, vamos a pasar a las preguntas. Levanten la mano. Siempre para que puedan participar, por favor. Si hay alguna consulta o algo, pueden levantar la mano, por favor. Bueno, creo que no hay ninguna consulta, ingeniera. Hay una consulta de Mónica. Por favor, le aperturamos el micrófono. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dime, ¿cuál es tu consulta? Ingeniera, una consulta. Respecto a la medición de la eficacia, no sé si podría darnos algún alcance, por ejemplo, criterios que hay que establecerse, cómo hacemos una medición de eficacia. Básicamente, dentro de los procesos de seguridad, cuáles son, ¿no? Los puntos más importantes dentro del sistema de gestión de seguridad en los que debemos establecer este ítem de la medición y cómo hacerlo más que todo. Gracias por su respuesta. Ok, muchas gracias. A ver, en relación a la medición de la eficacia, tenemos que tomar en cuenta que la norma nos está pidiendo en el 9.1.1 el que podamos nosotros primero plantear indicadores, ¿ok? Todos ellos, no solamente la eficacia, sino requisitos legales, objetivos, el tema de los peligros, las oportunidades y los riesgos, es plantear indicadores. Y cuando hablamos sobre todo de la eficacia, nos piden aquí la eficacia de los controles operacionales. ¿Ok? Es en relación a este tipo de eficacia la que vamos a medir. Pero también puedes considerar la eficacia del sistema de gestión, o sea, de manera general. ¿Ok? Entendiendo que la eficacia es que nosotros sí hemos cumplido con algo, con, con la meta, ¿no? Con la meta que nos hemos planteado. Entonces, uno de nuestros indicadores, si hablamos de manera general, la eficacia, el sistema de gestión y no solamente en los controles operacionales, ese indicador está en relación al cumplimiento de los requisitos. O sea, así de simple y sencillo. Un indicador, por ejemplo, de eficacia, cumplimiento de los requisitos, o mejor dicho, el grado de cumplimiento de los requisitos. Y en el grado ya hablamos del porcentaje. Entonces, eso de ahí, ¿cómo haces el seguimiento? ¿Cómo haces la medición? La medición específicamente, si mi indicador es el grado, el cumplimiento de los requisitos relacionados a la eficacia del sistema de gestión, es hacer auditorías. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la auditoría que nos da como resultado, que ya les me puse en una de estas plantillas, ¿no? Nos da como resultado. Aquí si es que hemos cumplido con todos los porcentajes, o sea, hemos cumplido con todos los requisitos o con una parte de ellos y en qué porcentaje. Ese es uno. Lo siguiente, si tú te quieres enfocar específicamente en la eficacia de los controles operacionales, como te lo menciona la normativa, porque eso es lo que te menciona específicamente, la eficacia de los controles operacionales o de otros controles, y hablamos de los indicadores de accidentabilidad. Entonces, esos indicadores de accidentabilidad tienen que ver, por ejemplo, con el indicador de frecuencia, ¿no? Inclusive, si quieres relacionarlo en el caso de los controles operacionales con la normativa nacional, tienes el registro de los accidentes que tenemos que llenar, accidentes, los incidentes peligrosos, accidentes e incidentes peligrosos, y las enfermedades ocupacionales o profesionales, ¿no? Ese es un registro que nosotros tendremos que llenar cumpliendo en la normativa nacional. Entonces, el indicador sería el porcentaje, por ejemplo, de accidentes que ha ocurrido en nuestra empresa entre el porcentaje de accidentes que no se esperan, que debería ser nuestra meta, cero accidentes. En algunos casos, bueno, no se plantean cero, se plantean
una meta un poco más realista, ¿no? Pero por lo general, 0 accidentes debemos de tener en nuestra organización. Pero ¿cuántos accidentes has tenido? Entonces, eso te da el porcentaje, el indicador de la eficacia del control, de los controles operacionales, porque tus controles operacionales están para reducir o eliminar estos accidentes que se puedan ocasionar en tu empresa. Entonces, ese sería un indicador. ¿Y cómo evidenciamos el seguimiento y la medición? Con estos registros que tenemos de la norma nacional. O sea, los podemos unir. Y si no quieres utilizarlos porque no eres de aquí del Perú o simplemente quieres trabajarlo por separado del sistema de gestión, pues haces otros registros que consideren la evaluación y la identificación de estos accidentes. O en todo caso, trabajas otro tipo de matriz o otro tipo de metodología que te lleve a poder, ¿no?, medir, hacer un seguimiento y medir estos accidentes. Es una opción. O sea, hay variadas, depende qué es lo que te propongas, ¿no? Ahora, mucho de esto, eso también quiero reforzarlo, muchos de estos puntos se integran, ¿no? O sea, cuando hablamos de los objetivos, por ahí un objetivo hemos planteado para el cumplimiento de una norma o de un requisito legal. Entonces ya estamos teniendo dos cosas que podemos evidenciar su cumplimiento, ¿no?, con el seguimiento y la medición adecuada. Entonces, por ahí hay que ir revisando cómo se van integrando todos los documentos entre sí, ¿no? Contra mejor se integren y sea mucho menos, con que hagamos una medición y un análisis para uno, cumplimos 3 a la vez, por ejemplo, de estos puntos. Y eso depende, ¿no? Cómo se presenta en la organización. Gracias. Otra persona más, por favor, que va a realizar su consulta, puede levantar la mano. También pueden escribir por el chat para poder hacerle llegar a la ingeniera, por favor. Creo que ya no hay ninguna pregunta, ingeniera. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Bueno, agradecemos a la ingeniera por su participación el día de hoy, por brindar esta sesión. Ya estamos próximos a culminar. Y bueno, ¿no? Qué bueno que ella pueda compartir todos sus conocimientos con todos ustedes y que ustedes sean los beneficiarios de eso. Para ya poder concluir, por favor, informarles que a algunas personas aún les falta una que otra evaluación. Por favor, solicitar, escribir al grupo de WhatsApp, que es muy importante que ustedes puedan ver, ¿no?, los resultados de sus aprendizajes. Voy a compartir mi pantalla un momento para ya poder culminar, pero decirles, ¿no?, de antemano que esta es nuestra séptima clase, solamente nos falta una sesión más para ya dar por concluida el curso. Algunas dudas, consultas que tengan, por favor, nos escriben al grupo de WhatsApp en cuanto a los materiales. Ya saben que nosotros les estamos compartiendo y también lo pueden encontrar en la página web. El día de hoy es nuestra clase número 7, el día martes nuestra clase número 8, nuestra última sesión. Al culminar de eso, hay una evaluación, como ustedes ya saben, ya. Va a ser nuestra última evaluación el día 28 de noviembre del presente año. La evaluación va a estar habilitada por 24 horas, como ya saben, y va a empezar a las 10 de la noche. Creo que eso sería todo. Por favor, para nosotros poder corroborar con así, les pido que puedan prender su cámara para poder hacer las fotografías respectivas. Gracias, Edgar, Víctor, Roger, Mónica, Víctor Martínez, Luis Herrera, por favor, con todos los colaboradores de COE, si me ayudan a hacer la fotografía respectiva. Gracias, gracias.